Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este día me hicieron la invitación para poder platicar un poco con ustedes acerca de una temática que es muy importante justamente por la situación que estamos viviendo hoy en día. Como todo mundo sabemos, llevamos ya algún tiempo en un periodo de contingencia sanitaria y que ha influido de manera significativa en los estilos de vida pues, de todas las familias, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial. Ha requerido que hagamos cambios en nuestras dinámicas, nuestras rutinas, no solo al interior de la dinámica familiar, sino también en aspectos laborales, escolares, pero también ha tenido un profundo impacto en nuestra vida interna, en nuestra vida emocional. Y justamente de ese es uno de los puntos que el día de hoy voy a tocar. El día de hoy va a ser un aspecto informativo en torno al fenómeno de lo que conocemos como ansiedad. Hablaré acerca de cómo poder identificar cuándo son rasgos o signos de una ansiedad normal, por decirlo de alguna manera, que todo el mundo podemos llegar a presentar en algún momento, y cuándo ya pudiéramos estar identificando algunos rasgos patológicos de esa ansiedad. Al decir patológico me refiero a que va más allá de lo normal, que va más allá de lo esperado y que esta puede desencadenar incluso otras situaciones problemáticas. ¿Cómo la puede identificar cada persona o cómo la podemos identificar con alguien de nuestra familia o con quien estemos conviviendo en este momento de confinamiento de manera más frecuente? Y el día de mañana abordaré qué podemos hacer ante esos signos, esos síntomas que vamos identificando. ¿Por qué hablar de la ansiedad? Como comentaba, esta situación ha hecho un profundo eco en nuestra salud emocional, en nuestra salud psíquica, y uno de esos resultados que estamos viendo con mucha frecuencia hoy en día es justamente el tema de la ansiedad. Vamos a entender la ansiedad como, en primer lugar, una respuesta corporal ante una situación de peligro, que puede ser real o que puede ser también imaginaria. Y es ahí donde ya empezamos a hablar de esta parte que puede ser de tipo patológico. Esta reacción de mi cuerpo ante una situación de peligro, sudoración, temblor de manos, agitación, dificultad para respirar, intranquilidad todo el tiempo, incapacidad para poder estar llevando a cabo nuestras actividades, porque hay una falta de concentración, porque hay una sobreexaltación también ante cualquier estímulo que venga del exterior. Esos son algunos síntomas, signos en lo cotidiano. Por otro lado, también se puede ver afectado nuestro apetito, bien no tener ganas de comer o al contrario, tener esa necesidad de estar comiendo constantemente, aunque no haya presencia de hambre como tal. También afecta nuestro ciclo del sueño. Obviamente esto va a dar como resultado incapacidad para dormir, o dificultad para poder conciliar el sueño, o inquietud durante el sueño, despertares constantes a lo largo de la noche, despertar y sentir que no se descansó lo suficiente, cansancio, a lo mejor algún dolor corporal, etc. De manera general, esos son los síntomas de la ansiedad. Y va en niveles. Les decía primeramente que la ansiedad se da como respuesta ante un riesgo que se percibe, ante una amenaza que la persona está percibiendo. Si bien es cierto que hay un tema de salud que hoy nos ocupa, sin embargo también ha habido mucha información errónea que ha caído en conductas alarmistas por parte también de otras personas. Entonces, hoy al estar más en contacto con las redes sociales, bien por un tema de trabajo, por un tema escolar, pues somos bombardeados de mucha información
que no toda es confiable ni de una fuente verdadera, objetiva. Las redes sociales, el internet nos da la posibilidad que cualquiera, absolutamente cualquier persona pueda plasmar ahí un punto de vista, una crítica, una experiencia, por ejemplo. Entonces, eso también ha contribuido a que este estado de ansiedad se incremente, un poco por lo que cada quien va pensando, se va imaginando, va sacando sus conclusiones, o por lo que vamos vivenciando en el día a día con personas cercanas, pero otro tanto también contribuye esta falta de filtro que tengamos hacia la información que consultamos. Entonces, pues le vamos sumando muchos factores. Y si a eso también le sumamos una dinámica familiar tensa que podamos estar teniendo, porque obviamente pues todos nos vimos obligados a estar confinados en un mismo espacio, a pasar 24 horas del día con nuestra familia, cuando a lo mejor pues teníamos una dinámica muy distinta, donde manejábamos diferentes espacios, horarios, etcétera. Eso también va creando tensiones y va aumentando esos síntomas de ansiedad. Entonces, sí, hay un riesgo real, hay una enfermedad real, una posibilidad real, claro, eso no lo vamos a negar. Pero viene la otra parte, cuando ya se hace una cuestión patológica, cuando esa información que yo veo, que escucho, la empiezo aparte a distorsionar o a imaginar de una manera distinta. Y entonces ya me empieza a crear otros miedos, otras dudas, otras incertidumbres, y es ahí en donde ya podemos irnos encaminando hacia ese lado patológico. Y esa sintomatología se aumenta, se exacerba. Y aquello que antes podía manejar, pues a lo mejor platicando, desahogándome con alguien, o poniéndome a hacer cosas en la casa, o leyendo, o pasando un momento de oración, por ejemplo, platicando con la familia, viendo una película agradable. Aquello que antes era fácil manejar y disipaba cualquier síntoma que yo tuviera, cuando yo empiezo a tener tintes patológicos, entonces ya no lo puedo controlar. Ya no me tranquilizo tan fácil, ya no es tan sencillo que pueda tener bajo control estos síntomas de los que les hablaba. Entonces ya estoy irritable constantemente, ya voy a empezar a experimentar incluso otros malestares físicos, dolor de cabeza, dolor de estómago, ya no quiero comer o ya estoy comiendo en exceso. Podemos verlo también con un aumento de nuestro peso corporal y ya siento que me palpita mucho el corazón y estoy todo el tiempo ahora con angustia. Y de ahí podemos desencadenar a algo que conocemos como crisis de ansiedad o crisis de pánico. Y es el miedo súbito de que algo pueda ocurrir, caracterizado por palpitaciones aún más fuertes, sudoración más intensa, temblores y una dificultad grande de no poder respirar, lo que lleva a la persona a pensar que le va a dar un infarto, que se va a morir, que algo malo le va a suceder, porque todo su cuerpo le está indicando que algo malo va a suceder. Lo que llega a pasar es que, bueno, acuden en muchas ocasiones a urgencias y al hacer toda la revisión no encuentra nada. No hay un indicador físico, fisiológico que pueda dar respuesta a por qué la persona empezó a experimentar esta sintomatología. Ahí estaríamos en presencia de una crisis de ansiedad. Y ese es uno de los indicadores de que ya se fue hacia un lado patológico, esos síntomas que inicialmente eran normales y manejables, ahora ya se fueron a un lado patológico. Y ya no estoy teniendo éxito en el manejo adecuado de esa circunstancia. Les decía también al inicio, aquí quiero hacer una pausa importante. La ansiedad en su manifestación normal no es algo malo.
Al contrario, la ansiedad es necesaria para que podamos movilizar nuestros recursos personales, para que podamos echar a volar nuestra creatividad y ver cómo puedo hacerle para manejar todo esto que estoy viviendo, cómo resuelvo, cómo soluciono esto, cómo enfrento tal o cual cosa. Para eso nos sirve la ansiedad en su lado normal, en su lado saludable. Pero ya cuando pasamos a este aspecto patológico, ahí al contrario, me voy a bloquear, voy a estar retroalimentando aún más todas aquellas ideas que originaron inicialmente ese estado de ansiedad. Entonces ahí ese bloqueo ya no me va a ser funcional, ya no me va a servir, ya no voy a tener la posibilidad de tan fácil poder echar a andar mecanismos que me permitan disminuir esos síntomas. Es importante entonces que cada persona podamos hacer un escaneo e indagar, bueno, me he sentido así en algún momento, siento que ya no tengo el control, siento, otro de los síntomas de una crisis de pánico es quiero salir corriendo, quiero irme, ¿a dónde? ¿Quién sabe? Pero quiero salir corriendo. Como les decía, la persona siente que inminentemente se va a morir en ese momento, ¿no? Y vienen toda una serie de ideas catastróficas, de ideas de miedos, de angustias, de todo lo malo que puede llegar a suceder. Entonces, es importante que identifiquemos cada persona cuando nos hemos llegado a sentir así, con esa falta de control, con esa irritabilidad. A veces tendemos a aislarnos justamente para no entrar en conflicto con otras personas de la casa y lejos de hacerles saber lo que nos está sucediendo, nos vamos aislando. También como familias es importante que nos mantengamos alerta. ¿Qué observamos en los demás miembros, en mi pareja, mis hijos, mis padres si viven ahí o cualquier otra persona que vive en casa? Que estemos atentos. Si los veo más irritables ahora, si los veo con esta inquietud, como que no están a gusto en ningún momento, que intentan una cosa, intentan a otra, pero que no la disfrutan, sino más bien que parecieran intentos de huida. Todos estos son indicadores de que estamos ya viviendo una situación de ansiedad. Y tampoco es para que digamos, ay no, pero yo cómo puedo estar viviendo esto, si yo lo otro. No, lo importante es sí aceptar, sí, estoy viviendo un episodio, una crisis de ansiedad, un periodo de ansiedad, porque de ahí partimos entonces para qué puedo hacer con esos síntomas. Como dicen en muchos espacios, el primer paso es reconocerlo. Reconocer, identificar que esto que estoy viviendo se me está saliendo de las manos, que no es algo normal y que me puede desencadenar otras cosas, para que entonces podamos actuar o que como familia nos podamos ayudar, incluso buscar ayuda hacia afuera, ¿no? Hay servicios hoy en día, aún en este periodo, servicios de atención a la salud mental, a la salud emocional, que siguen funcionando, que siguen estando en el brindar la atención, justamente porque es uno de los elementos que más se ha presentado tras esta contingencia. Entonces, todos estos datos que les doy es para que puedan identificar, para que puedan tener claro cuándo estoy viviendo algo así, cuándo alguien de mi familia está viviendo así. Y como les decía al inicio, el día de mañana, ahora vamos a hablar de ¿y qué puedo hacer? Ya identifiqué que lo estoy viviendo, ¿ahora qué puedo hacer? ¿No? Cómo desde el espacio en el que estamos podemos llevar a cabo acciones con el objetivo de ayudarme o de ayudar a alguien de mi familia. Así que les espero que nos acompañen el día de mañana y que pues nos dejan ahí sus dudas, comentarios y que si necesitan ayuda, pues estamos a sus órdenes para brindarla. Que tengan una excelente noche y no falten el día de mañana para tener más información al respecto. Gracias.